Buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecer a la Asociación Latinoamericana de Magistrados y Funcionarios Profesionales y Operadores de la Niñez, Adolescencia y Familia, así como al Instituto Capari, la deferencia que tuvieran hacia mi persona al invitarme y permitirme compartir con todos ustedes esta breve charla dentro del marco de este Congreso Latinoamericano de la Niñez y Adolescencia y Familia, 12º Congreso a celebrarse en el país de Argentina mediante este modo virtual derivado de la contingencia sanitaria que atraviesa no solo los países latinoamericanos, sino todo el mundo entero. Bien, para iniciar mi intervención, establecer que el tema específico del cual yo les voy a hablar es el derecho penal juvenil en el sistema mexicano, en México propiamente. Y quiero establecer obviamente que en cuanto a esta situación, el derecho penal juvenil, bueno, pues esto deviene de la obligación que todos los estados, no solo México, sino todos los estados de Latinoamérica han adquirido en cuanto a la obligación al haber suscrito la llamada Convención sobre los Derechos del Niño. ¿Qué es la Convención sobre los Derechos del Niño? Todos podemos tener una idea de qué es este tratado internacional, pero más que nada es precisamente eso, un tratado internacional de las Naciones Unidas en donde se enfatiza que los niños tienen los mismos derechos que los adultos. Cuando me refiero a niño, me refiero a que la Convención establece que niño es toda aquella persona de 0 a menos de 18 años de edad, ¿sí? Entonces, se subraya que tienen los mismos derechos que los adultos, más aparte, aquellos derechos específicos que por su condición de personas que no han alcanzado su pleno desarrollo físico y mental, pues obviamente requieren de una protección especial. Entonces, el derecho penal juvenil en el Estado mexicano obviamente deviene de esa obligación que adquirió México al suscribir y en su caso ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño. ¿Cuándo ocurrió esto en el Estado mexicano? Bueno, obviamente fue suscrita la Convención sobre los Derechos del Niño por México en el año de 1989 y ratificada un año después, en el año de 1990. Es decir, para el Estado mexicano desde el año de 1990, la Convención sobre los Derechos del Niño es texto vigente y obligatorio para México. Bien. Una vez que México, desde el año de 1990, tiene vigente la Convención sobre los Derechos del Niño, una de las obligaciones que adquirió con esto fue precisamente adecuar su marco normativo interno a los principios de la Convención. ¿A cuáles principios? Bueno, a todos los principios rectores de esta Convención. Directamente hablando de derecho penal juvenil, la Convención sobre los Derechos del Niño habla en 2 de sus artículos, el artículo 37 y el artículo 40, ¿sí? Acerca de precisamente aquellos menores, que así los llama la Convención, en conflicto con la ley penal. En esa tesitura, obviamente, el Estado mexicano no inició de manera inmediata en cuanto al cumplimiento de los principios de la Convención en cuanto a los adolescentes que infringen las leyes penales. Si bien es cierto, yo he establecido que desde el año de 1990 se firmó la Convención sobre los Derechos del Niño y es obligatorio para el Estado mexicano, no menos cierto es que en cuanto a dicha situación, su cumplimiento no se dio, sino hasta propiamente el año del 2005. Es decir, duraron 15 años, el Estado mexicano duró 15 años siguiendo con un sistema tutelar, que era el sistema que operaba o que era el sistema que regía en el Estado mexicano. ¿Y a qué me refiero con sistema tutelar? Como en algunos otros países de Latinoamérica, ustedes lo sabrán, donde los adolescentes en conflicto con la ley penal no eran sujetos de derecho, sino únicamente eran objetos de tutela. Es decir, el Estado consideraba que era lo mejor para ellos sin garantizarles de ninguna forma esos derechos plenos que les asistían como personas en desarrollo. ¿Cuáles derechos? Derecho a una defensa, derecho a ser escuchados, a que su opinión fuera importante, a que su interés superior fuera una consideración primordial. Todos esos derechos específicos que nosotros conocemos que tienen los adolescentes, pues obviamente en el sistema tutelar no los tenían. Y al no tenerlos, pues no se les podían garantizar a los adolescentes. Entonces,
Propiamente en el Estado mexicano vino esa reforma en el año 2005, donde obviamente esta reforma no fue realizada, vamos a llamarlo así, voluntariamente por el Estado mexicano, sino que obviamente viene a través de las recomendaciones particulares que emitió el Comité sobre los Derechos del Niño, donde precisamente le señalaba a México la cuestión de que en materia de justicia para adolescentes o de derecho penal juvenil no estaba dando cumplimiento a los principios de la Convención, concretamente a estos dos artículos que yo les comento, 37 y 40 de la Convención sobre los Derechos. Entonces, en el año 2005, diciembre del año 2005, 12 de diciembre para ser exactos, viene esta reforma constitucional, se reforma nuestro artículo 18 de la Carta Magna de nuestro país para establecer un sistema integral de justicia penal para adolescentes que precisamente iba a operar para aquellos adolescentes que habían infringido o que hayan infringido las normas penales. Estableciéndose que en cumplimiento a la Convención sobre los Derechos del Niño, se estableció en México una edad mínima de responsabilidad penal, que en este caso es de 12 años. Y hasta la fecha sigue siendo esa la edad mínima de responsabilidad penal. Por lo cual, en cuanto al derecho penal juvenil, en México se establece la edad de 12 años cumplidos a menos de 18 años. Posteriormente, en cuanto a esta reforma del año 2005, que entró en vigor no en ese año, sino hasta el año 2006, 12 de marzo del año 2006 para ser exactos, entra en vigor esta reforma y posterior a esta reforma se da una vacatio legis en el Estado mexicano para el efecto de que se creen las instituciones, leyes y autoridades especializadas en la materia de justicia para adolescentes o en la materia de derecho penal juvenil. Sin embargo, sí cabe establecer que en México se dejó a los estados de la República Mexicana esa facultad de legislar en materia de justicia para adolescentes en conflicto con la ley. ¿Qué originó todo esto? El haber dejado esta cuestión a los estados, pues obviamente en México existen 32 estados, está conformada por 32 estados todo nuestro país, y obviamente hubo 32 legislaciones en materia de adolescentes, las cuales discrepaban unas de las otras en cuanto a su procedimiento, para obviamente juzgar a un adolescente en conflicto con la ley, y en cuanto a las medidas de sanción que se podían aplicar a un adolescente. Entonces, obviamente se operó el sistema desde el año 2006 hasta el año 2016, ya que en el año 2016 vino otra reforma constitucional donde obviamente la federación absorbió esa facultad que tiene el Estado mexicano para el efecto de legislar en materia de adolescentes y se creó una legislación única llamada Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, en la cual obviamente ya era, al ser una legislación nacional, tenía vigencia y operación en todo el territorio nacional por igual. ¿Esto para qué? Pues obviamente para homologar criterios y principios establecidos propiamente en la Convención sobre los Derechos del Niño y poder dar cumplimiento cabal a esta obligación por parte del Estado mexicano al haber suscrito la Convención sobre los Derechos. Entonces, desde el 18 de junio del año 2016, México cuenta ya con una legislación nacional en materia de derechos o en materia de justicia penal juvenil. Ahora bien, hablando directamente del sistema penal juvenil en México, hay que diferenciarlo, sobre todo, del sistema penal de adultos que se adopta aquí en el Estado mexicano. Tienen grandes diferencias. ¿Y cuáles son estas diferencias? La principal es la finalidad que persigue cada uno de estos sistemas. ¿Y a qué me refiero con la finalidad? Obviamente el sistema penal de adultos en México está hecho para castigar. ¿Castigar a quién? A la persona que ha sido declarada responsable de la comisión de un delito mediante la imposición de una pena. Es decir, en el sistema de adultos en México, el Estado mexicano considera que si una persona ha delinquido o ha infringido las normas penales, pues es merecedor de todo el rigor de la ley, de todo el poder del Estado, ¿sí? Y hay que castigar a esa persona por haber cometido una conducta delictiva. Si se fijan, el sistema penal de adultos tiene un carácter netamente retributivo, es decir, el que la hace, la paga. Sin embargo, el sistema integral de justicia penal para adolescentes o el derecho penal juvenil, como lo podemos conocer en toda Latinoamérica, en México no tiene un carácter retributivo.
sino que su carácter es netamente socioeducativo. ¿Por qué? Obviamente en cumplimiento a esas disposiciones establecidas en la Convención sobre los Derechos del Niño. Es decir, la finalidad del sistema en México es la de educar. ¿Educar a quién? A aquella persona adolescente, es decir, aquella persona, como ya establecí, del rango de 12 años cumplidos a menos de 18 años de edad, que ha sido declarada responsable de la comisión de un hecho que la ley señala como delito, pero no mediante la imposición de una pena, porque eso sería propiamente un castigo. Una pena privativa de la libertad, pues obviamente es un castigo, sino mediante medidas de sanción de carácter socioeducativo que obviamente nos ayuden a moldear la conducta del adolescente a que al darle una experiencia de legalidad pudiéramos hacerlo una persona de bien y con esto brindarle todas las herramientas necesarias para lograr el pleno desarrollo de su persona y de sus capacidades. Entonces, haciendo esa diferenciación, en México, Sistema Penal de Adultos tiene como finalidad castigar y Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes tiene como finalidad la de educar. Bien, ¿y esto por qué se da? Obviamente, basados en los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño, pues obviamente sabemos que las niñas, niños y adolescentes tienen diferencias con las personas adultas. Y estas diferencias se dan en muchos aspectos de su vida. Es decir, existen diferencias físicas, diferencias cognitivas, diferencias emocionales y hasta diferencias jurídicas o de derechos. Y pongo un ejemplo muy claro en este aspecto. Bien, nosotros sabemos que todas las personas gozan o gozamos de los denominados derechos humanos. Por lo tanto, las niñas, niños y adolescentes pues también son personas y por lo tanto tienen y gozan de los mismos derechos que cualquiera. Sin embargo, aquí existe una gran diferencia. Es decir, en este caso voy a hablar en particular de los adolescentes. Tienen y gozan de los mismos derechos que cualquiera, más aparte, aquellos derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo, tanto la Constitución, las leyes y en este caso los tratados internacionales que son parte de nuestro bloque constitucional, les han conferido ya a estos adolescentes en conflicto con la ley penal. Y obviamente todas las autoridades estamos obligadas a proteger, respetar y garantizar estos derechos específicos. ¿Cuáles pudieran ser estos derechos específicos que les asisten a los adolescentes en conflicto con la ley, que no les asisten, por ejemplo, a las personas adultas que también están siendo acusadas de la comisión de un delito? Por ejemplo, y el más importante considero yo, el concerniente a su interés superior. Es decir, que el interés superior del adolescente sea una consideración primordial en todas las decisiones que se adopten por parte de los operadores jurídicos del sistema, en este caso, órganos jurisdiccionales. ¿Y a qué me refiero con el concepto de interés superior? Obviamente, se ha entendido este concepto de interés superior de muchas formas, dependiendo los países en los cuales nos encontramos. Pero más que nada se tenía una concepción errónea de lo que era el interés superior del menor o del niño o de la infancia, porque siempre se creía, al menos en México, que esto iba encaminado a lo que el Estado considerara que era lo mejor para el adolescente, sin ni siquiera preguntarle, sin ni siquiera darle esa oportunidad de ser escuchado, sin ni siquiera darle esa oportunidad hasta de defensa, sino que simple y sencillamente el Estado lo consideraba un objeto de tutela y por eso el Estado hacía lo que mejor creía para el bienestar del adolescente. Sin embargo, el interés superior del menor no debe entenderse de tal forma. Ya de hecho, el Comité sobre los Derechos del Niño, que obviamente es el órgano internacional encargado, entre otras cosas, de la vigilancia de que los estados parte de la Convención sobre los Derechos del Niño puedan cumplir con sus obligaciones, pero además emite ciertas observaciones generales o recomendaciones donde se encarga precisamente de establecer lo que la propia convención ha querido decir en cuanto a ciertos conceptos. Obviamente, en su observación general 14, el Comité sobre los Derechos del Niño nos dice explícitamente qué se debe de entender por este concepto de interés superior del niño. Nos dice que este concepto es un concepto triple. ¿Y a qué nos referimos con que es un concepto triple? Que se puede entender de tres maneras. La primera de ellas es como un derecho sustantivo. ¿A qué se refiere con que es un derecho sustantivo? Pues se refiere precisamente a esa facultad o a esa obligación de que el interés superior, en este caso de los adolescentes en conflicto con la ley, sea siempre
y principalmente una consideración primordial al momento de determinar tal o cual situación que puede en determinado momento afectar a un adolescente. Luego también nos establece que se debe de entender como un principio jurídico interpretativo. Esto nos quiere decir que cuando hay en conflicto dos leyes o dos normas jurídicas, se va a estar o se va a, o va a prevalecer aquella que mayor le favorezca, en este caso al adolescente en conflicto con la ley penal y a sus derechos. Y el tercer rubro que nos marca en cuanto al concepto del interés superior del menor, nos establece que también se deben de entender como una norma de procedimiento, es decir, la obligación que tienen todas las autoridades que en caso de tomar tal o cual decisión en contra de un adolescente, se tiene que tomar en cuenta los efectos tanto positivos o negativos que la decisión adoptada pueda tener en la vida futura del adolescente. En esa tesitura, eso es lo que se debe de entender por interés superior del adolescente, que es, repito, uno de los derechos específicos que pueden tener estas personas en conflicto con la ley penal. Otro de esos derechos que en México se estableció fue precisamente a crear un sistema integral de justicia para los adolescentes en conflicto con la ley, con autoridades debidamente especializadas en la materia. ¿Y a qué me refiero con que deben de ser especializadas? Obviamente, en cumplimiento a la Convención sobre los Derechos del Niño, esta nos maneja precisamente que todas las autoridades de los sistemas de menores en conflicto con la ley deben de ser especializadas. Pero la propia Convención no establece qué se debe de entender por especializadas. Ya el Estado mexicano ha establecido en esta Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes qué se debe de entender por especializado en cuanto a los operadores jurídicos del sistema. Y nos menciona 4 rubros que se deben de tener en cuenta en cuanto a la especialización. Primero, un operador jurídico del sistema debe de tener conocimientos interdisciplinarios en materia de... conocimientos obviamente interdisciplinarios en derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y cuando hablo de conocimientos interdisciplinarios, me refiero concretamente a que no solo basta conocer las disciplinas del derecho, es decir, el sistema penal juvenil como tal, sino que también se tienen que conocer otras disciplinas, ¿sí?, que no son propiamente del derecho, pero que son auxiliares al derecho, que nos pueden ayudar a comprender de una mejor manera por qué los adolescentes delinquen. Como cuáles pudieran ser estas otras disciplinas: psicología infantil, psicología del adolescente, trabajo social, sociología, criminología, todas estas ramas auxiliares al derecho o disciplinas auxiliares al derecho que pueden coadyuvar precisamente a que los operadores jurídicos del sistema tengan esos conocimientos reales para poder operar el sistema. Obviamente tiene que también tener conocimientos específicos de la materia, es decir, del sistema integral de justicia penal para adolescentes. Debe de conocer, al menos en México, un operador que se considere especialista, todo lo relacionado al sistema penal acusatorio, que este viene siendo el sistema de adultos, pero derivado de que el procedimiento en México para los adolescentes se rige conforme a la legislación de adultos, bueno, pues también se deben de tener esos conocimientos específicos. Se deben de tener conocimientos específicos de las medidas de sanción especiales en materia de adolescentes. Es decir, que a diferencia de adultos, donde las penas son las mismas, es decir, penas privativas de la libertad o cárcel, para una mejor comprensión, obviamente en adolescentes, en cumplimiento a la Convención sobre los Derechos del Niño, se establece un catálogo de medidas de sanción socioeducativas diversas al internamiento. Obviamente también en México se establece la cuestión del internamiento, que a los adolescentes obviamente se les puede imponer como medida de sanción la privación de la libertad, sin embargo, dando cumplimiento a la Convención sobre los Derechos del Niño en cuanto a sus principios, la medida de internamiento en México sí se utiliza como medida extrema, es decir, de carácter excepcional y por el tiempo más breve posible. En esa tesitura, obviamente, un operador jurídico del sistema especializado debe de comprender o de entender o de saber cuáles son estas medidas de sanción especiales en materia de adolescentes.
que a grandes rasgos las comento en México. Existen dos tipos de medidas que se le pueden aplicar a un adolescente en conflicto con la ley penal. Estas son medidas no privativas de la libertad y medidas privativas de la libertad. En cuanto a medidas no privativas de la libertad, pues ¿cuáles existen? La libertad asistida o libertad vigilada, sesiones de asesoramiento colectivo, la prohibición, en todo caso, a los adolescentes de consumir drogas o estupefacientes, la amonestación, apercibimiento, estas medidas de sanción que pueden ser cumplidas obviamente en libertad por un adolescente que ha infringido las normas penales, cuando obviamente así se requiere derivado de la conducta que haya realizado. Obviamente también existen medidas de sanción privativas de la libertad, como lo son el internamiento en un centro especializado precisamente para el tratamiento de aquellos adolescentes en conflicto con la ley, la estancia domiciliaria o el semi-internamiento en tiempo libre. Estas son las tres medidas privativas de la libertad que se puede aplicar en un adolescente. Haciendo ciertas particularidades del derecho penal juvenil en México, se establece que las medidas de sanción privativas de la libertad únicamente se pueden aplicar a aquellos adolescentes que son mayores de 14 años y menores de 18 años de edad. Si ustedes recuerdan, al principio de mi intervención yo establecí que la edad mínima de responsabilidad penal que había adoptado el Estado mexicano era de 12 años de edad. Es decir, para nosotros un adolescente que puede ser sujeto a nuestro sistema, a derecho penal juvenil, es de 12 años a menos de 18 años de edad. Sin embargo, para poder aplicar una medida de sanción privativa de la libertad a un adolescente, forzosamente este adolescente tiene que ser mayor de 14 años de edad. Es decir, aquellos adolescentes de 12 a menos de 14 años de edad, sea cual sea la conducta que hayan cometido, la conducta delictiva obviamente, no se les podrá aplicar, en su caso, si es necesario, un internamiento. Esta es una particularidad que tiene el Estado mexicano que realmente desconozco si en los demás estados o países de Latinoamérica se aplica de esta forma. Asimismo, establecer que en base a las observaciones generales que ha realizado el Comité sobre los Derechos del Niño y sobre todo la última que realizó en septiembre del año 2019, muy reciente, que es la observación general número 24, que habla acerca precisamente de los adolescentes en conflicto con la ley, se establece o se recomienda a los estados partes que la edad mínima de responsabilidad penal sea a partir de los 14 años. Sin embargo, considerar que esto es meramente una recomendación por parte del Comité sobre los Derechos del Niño, pero sí deja la facultad a cada estado de regular en cuanto a la edad mínima de responsabilidad penal. Sin embargo, México sí ha adoptado, si bien es cierto, tiene una edad mínima menor a la recomendada, ¿sí? Para las medidas privativas de la libertad sí tiene ese parámetro de que sean mayores de 14 años de edad los adolescentes. Son ciertas particularidades que, tomando en consideración esta oportunidad que se me da de poder compartir conocimientos con diversos ponentes a nivel Latinoamérica, de poder puntualizar ciertos aspectos del derecho penal juvenil en México. Otra de las cuestiones importantes en nuestro derecho penal juvenil es en cuanto a la especialización de los operadores, que deben de ser especialistas precisamente para que la operación del sistema sea adecuada. Recordemos que el fin que busca nuestro sistema, el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, es la de educar o socioeducar al adolescente para convertirlo en una persona de bien y que no vuelva a delinquir. Esa sería la finalidad de nuestro sistema. Entonces, lo que nosotros buscamos, como no es castigar, porque no es un sistema retributivo, las medidas de sanción deben de ser acordes a las circunstancias personales, particulares, económicas y sociales que el adolescente en conflicto con la ley tenga. A diferencia del sistema de adultos donde únicamente se castiga por la comisión de la conducta, en adolescentes, en el derecho penal juvenil en México, se tiene que valorar todas estas otras cuestiones relativas a el propio adolescente, al ser, al interior del propio adolescente, a sus circunstancias personales, particulares, económicas, sociales y sobre todo su grado de vulnerabilidad. Y por eso es muy importante establecer que, si bien es cierto, a mi consideración, la legislación mexicana cumple en gran medida con los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño, también establecer que falta mucho
en cuanto a la operación del sistema, sobre todo en cuanto a la forma en cómo se deben de individualizar, en su caso, las medidas de sanción que se pueden imponer a un adolescente. Falta todavía que los operadores jurídicos del sistema, muchos de ellos, cambien ese chip que tienen de que es el sistema de adolescentes un sistema penal chiquito, ¿sí? Si se cambia esa mentalidad, se puede operar de una mejor manera el sistema integral de justicia penal para adolescentes. A grandes rasgos, el derecho penal juvenil en México tiene estas particularidades. Sobre todo, me gusta, sé que es poco, el tiempo de la intervención en este Congreso internacional, Congreso latinoamericano y obviamente internacional. Sin embargo, sí me gustaría destacar estas particularidades del sistema mexicano, sobre todo esa diferenciación de las finalidades de nuestro sistema y que la especialización de los operadores jurídicos del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes es la base primordial para una debida operación y poner siempre en el centro del sistema al adolescente en conflicto con la ley penal. Luego, se han dado situaciones aquí en nuestro país donde se establece que por qué a los adolescentes se les dan esas oportunidades que no tienen los adultos, si al igual que los adultos cometen conductas delictivas. Y es precisamente esta situación de poder concientizar a la sociedad de que los adolescentes no son iguales a las personas adultas, tienen derechos específicos por precisamente esa condición de personas en desarrollo, es decir, se considera esa cuestión de que muchas veces los adolescentes delinquen por ese grado de inmadurez que todavía tienen. Y se considera también que al ser muy jóvenes, pues tienen esa forma de ser moldeables para obviamente convertirlos en parte integrante de la sociedad, poderlos reintegrar muchas veces a su familia, ya que en la mayoría de los casos en México los adolescentes en conflicto con la ley vienen de familias ya sea de escasos recursos o de familias disfuncionales, pudiéramos llamarlo así, donde obviamente los adolescentes buscan otro tipo de formas, en algunas veces de llamar la atención y en otras cosas de poder satisfacer ciertas necesidades. En esa tesitura, siempre poner en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes a los adolescentes, valga la redundancia, en el centro de nuestro sistema. Son lo más importante. ¿Para qué? Para que ellos puedan reintegrarse, reinsertarse y reintegrarse a la sociedad y ser unas personas de bien. Y obviamente la obligación de todos los estados parte de la Convención sobre los Derechos del Niño es garantizar que a estos adolescentes en conflicto con la ley les sean proporcionadas todas las herramientas necesarias para el efecto de llevar a cabo precisamente esta reintegración social y familiar del adolescente. En cuanto a el sistema penal juvenil en México, son las cuestiones que me gustaría establecer en esta intervención. Nuevamente agradecer al Instituto Capari y a la Asociación Latinoamericana de Magistrados Profesionales y Operadores de la Niñez, Adolescencia y Familia la invitación que me realizaran al efecto de participar en este Congreso Latinoamericano de la Niñez, Adolescencia y Familia, ¿sí? De dar la oportunidad al Estado mexicano y en este caso a su servidor de poder compartir estas charlas con verdaderos especialistas, no solo a nivel nacional, sino a nivel Latinoamérica, de los conocimientos en materia de justicia penal juvenil. Les agradezco su atención, quedo a sus órdenes y espero que esta breve exposición de ideas por parte de mi persona haya sido útil para poder entender de una mejor manera el derecho penal juvenil en México. Les agradezco mucho su atención y quedo a la orden. Muchas gracias.